Estamos viendo esta hermosa serie de Marcos, el siervo de Dios, pero estamos viendo sección tras sección según cómo el autor de Marcos nos presenta. Y hoy vamos a concluir sobre preciosas enseñanzas. El próximo domingo, dentro de este paquete que es el siervo de Dios, el próximo domingo, Dios mediante, vamos a iniciar otra serie que se titula Triunfos. Pero hoy concluimos preciosas enseñanzas. Y vamos a Marcos capítulo 4, versículo 30. Usted recuerde que ya el capítulo 4, Jesús va a dar una enseñanza sobre lo que es el reino de Dios. Pero para ello, Jesús va a iniciar con la parábola del sembrador. Hemos visto que esta semilla cae en diferentes terrenos. Hemos visto que esta semilla cae en diferentes terrenos y cada terreno representa el corazón de las personas. Luego vimos en este caso la responsabilidad de una persona que forma parte del reino de Dios. Y una persona que forma parte del reino de Dios no se puede esconder. Esa persona que forma parte del reino de Dios tiene que ser luz. Y habíamos visto, ¿no?, cómo debe ser nuestro actuar en este contexto de pandemia. No nos podemos esconder, tenemos que ser luz. Y es lo que caracteriza a toda persona que forma parte del reino de Dios. Bien, luego vimos la parábola del crecimiento de la semilla. Y aquí pues Jesús, vimos el domingo pasado, Jesús mencionó que así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Y ese hombre que representa a Jesús, que es quien siembra la semilla, esa semilla que cae en esa buena tierra que él lo enseñó en la parábola del sembrador, esta semilla va a crecer. Pero mientras esa semilla va creciendo, este sembrador va a otros lugares sembrando también la semilla. Durante el ministerio de Jesús, él juntamente con sus discípulos iban a otros lugares para también sembrar la semilla del reino. Y bueno, este detalle de que Jesús siembra la semilla y mientras esta semilla va germinando, mientras esta semilla va creciendo, él por mientras va a otros lugares a sembrar más semillas. De igual manera, nosotros tenemos que sembrar la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Y mientras la palabra de Dios va trabajando en el corazón de las personas que han escuchado el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, entonces nosotros continuamos predicando el Evangelio. No hay que detenerse en predicar el Evangelio. Usted recuerde que habíamos visto al final, siembra donde puedas. Siembra lo más que puedas también. Y bueno, ¿y por qué? Porque hay una orden dada por Jesús: ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hoy vamos a ver pues la cuarta enseñanza. La cuarta y última enseñanza de esta serie de preciosas enseñanzas es en cuanto a la semilla de mostaza. Y el versículo 30 al 34 del capítulo 4 dice lo siguiente: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces vemos aquí que una cuarta preciosa enseñanza de los oyentes fructíferos es que anuncian el Evangelio con plena seguridad, debido a que Dios es quien pues bendice la palabra
y es Dios mismo quien da pues ese crecimiento espiritual, pero a la vez Él es el que da la vida espiritual. Y los creyentes, en este caso, pueden cumplir ese llamado a la evangelización con la certeza de que forman parte de un reino poderoso, de un reino que no se debilita, de un reino que no va a fracasar. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios. Una persona cuando se entrega su vida a Cristo, una persona cuando se arrepiente, una persona cuando tiene un cambio de actitud con Dios, es una persona que desde el momento que acepta a Cristo forma parte del reino de Dios. Con esta última parábola, Jesús aseguró a sus discípulos que la obra que iniciarían iba a producir una tremenda cosecha, una cosecha abundante, una cosecha muy grande. No olvidemos que el reino de Dios también, recordando lo que hemos visto antes, es la esfera donde Él, o sea, Dios, ejerce autoridad y es obedecido voluntariamente, sin obligación, por quienes lo reconocen. Toda persona que forma parte del reino de Dios es aquella persona que ha creído el mensaje de Jesús. Toda persona que cree en el mensaje del reino de Dios es una persona que va a tener la bendición de poder entenderlo, de poder comprenderlo. Y eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Pero también un detalle importante. El reino de Dios siempre estuvo presente a pesar del pecado y de la oposición diabólica permanente. Tuvo manifestaciones en el pasado y las tendrá también en el futuro. Espiritualmente, mis hermanos, en esta etapa, en esta dispensación, se cumplen los creyentes. Todos nosotros formamos parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. Dios ha trasladado a todo aquel que cree, lo ha trasladado del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como lo vimos anteriormente en Colosenses capítulo 1, versículo 13. En este sentido, es lo que debemos considerar aquí la enseñanza de Cristo cuando nos va a ampliar sobre la semilla de mostaza. Y Él va a iniciar de esta manera la comparación de la expansión del reino de Dios. Y ahí usted recuerde que en el versículo 30 que leímos hace un momento, Jesús dijo, decía también, y va a iniciar con dos preguntas. Y Él va a decir, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Primera pregunta. Y la segunda es, ¿o con qué parábola la compararemos? Y bueno, no olvidemos que los discípulos, estos varones que están siguiendo a Jesús, que lo están escuchando, ellos están en formación, ellos están en plena capacitación. Y para ello Jesús, una vez más, va a hacer uso pues de las preguntas. Y él pregunta primero, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Y en este caso las enseñanzas sobre el reino de Dios ocupó gran parte del ministerio de enseñanza de Jesús, especialmente y enfocado a estos 12 hombres al cual él estaba entregando toda su vida. Y estos hombres eran sus discípulos. Entonces Jesús estaba permanentemente capacitándolo a ellos. Usted recuerde que en sermones anteriores que hemos estado viendo el Evangelio de Marcos, recuerdo que lo iniciamos en el mes de febrero de este año, pero usted recuerde que más o menos hará un mes o un mes y medio atrás, habíamos visto que Jesús llamó a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. Ese fue el primer propósito. Para que estuvieran con Él y luego para enviarlos a predicar. Ahorita ellos están en esa primera parte, para que estuvieran con Él. Jesús iba a diferentes lugares a predicar, ellos estaban observando. Ellos estaban aprendiendo del Maestro. Ellos lo estaban escuchando. Ellos estaban pues con una permanente capacitación. Es por eso que Jesús siempre empleaba preguntas.
Pero un detalle importante, algo que habíamos visto el domingo antepasado, cuando iniciamos la parábola del sembrador. Jesús, cuando le hacían preguntas, él respondía directamente a las personas que los estaban hostigando. Usted recuerda que habían ahí sus enemigos, eran los escribas y los fariseos, y por ahí de vez en cuando los saduceos. Y Jesús le respondía directamente. Pero al ver la dureza de su corazón, a ver Jesús la resistencia, el rechazo, el muro que ellos habían puesto en su corazón, ese corazón endurecido por causa de las tradiciones humanas a las cuales ellos perseguían, Jesús entonces ya no decide responderles directamente. Ahora Jesús va a emplear las parábolas. Y lógicamente las parábolas es para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero al que cree, en este caso los discípulos, y habían otros también que ahí estaban, a los que creían, a los que le seguían, él les explicaba ampliamente el significado de las parábolas. Entonces, vemos acá que Jesús está usando parábolas, pero está a la vez capacitando a sus discípulos y a las personas que habían creído en él y estaban ahí también escuchándole. La segunda pregunta, ¿con qué parábola lo compararemos? ¿Con qué parábola lo compararemos? O sea, Jesús busca encontrar una parábola que sirva de comparación para afirmar la enseñanza sobre el reino de Dios. La respuesta, pues, a las dos preguntas viene dada en la parábola que sigue. Y ahí, en el versículo 31, Jesús comienza, ¿no? Porque nos dice, es como un grano de mostaza. Así comienza el Señor, ¿no? ¿Con qué parábola la compararemos? Ya, vamos a hacerlo, dice Jesús. Es como un grano de mostaza. Y la semilla referida aquí, o el grano de mostaza, es la especie conocida como Sinapi nigra o Brassica nigra, que es una planta que se cultivaba en Palestina para extraer abundante aceite de sus semillas. Actualmente es una planta que crece espontáneamente en ciertos lugares no cultivados. Y esta semillita, cuando comienza a crecer, llega a medir entre 3 a 5 metros de alto. Es interesante. Y bueno, tiene grandes hojas, brota de esta planta unas florecitas amarillas con semillas sumamente pequeñitas. Luego Jesús dice que este grano pequeño se siembra, ¿no? Se siembra. Y ahí dice el versículo que cuando se siembra, dice el Señor, en tierra, es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra. O sea, refiriéndose a la semilla, dice que se siembra en tierra, haciendo notar que es también la más diminuta, la más pequeñita de todas las semillas. Pero la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas en todo el mundo. Porque acá cuando Jesús se refiere que es la semilla más pequeña de todas las semillas, se refiere a la zona de Palestina. No se refiere de todo el mundo, sino a la zona de Palestina. Aquí es muy probable, hermanos, que Marcos también haga destacar la pequeñez de la semilla en razón también de la enseñanza de la parábola, contrastando los pequeños comienzos con la grandeza del crecimiento. Porque usted recuerde que esta semilla se caracteriza porque usted la siembra y luego llega a crecer de 3 a 5 metros de alto. Ahora, esto es interesante porque esto nos lleva a ver y a afirmar que cuando Jesús compara el inicio del reino de Dios a través de su enseñanza, a través de haber sembrar en el corazón de sus discípulos también la enseñanza del reino y luego ver cómo esto va a crecer. Bueno, a pesar de sus pequeños comienzos, el reino de Dios se convertiría en un árbol poderoso. El reino de Dios se convertiría en unas ramas poderosas de este árbol poderoso que proveen seguridad
y bendición a toda la tierra. Y esto se va a confirmar. Y ya Dios mismo se ha encargado de confirmarlo. Porque en la etapa de la iglesia, esa bendición se extiende a todas las naciones por medio de la influencia de los cristianos en todo el mundo. Cuando los creyentes caminan fielmente, cuando los creyentes viven vidas dignas de honra y alabanza para el Señor, son una bendición para todos los que lo rodean. En el hogar, en la comunidad, donde estudias, en el trabajo, eres de gran bendición. Ahora, la iglesia tiene que ejercer una influencia social, porque esa influencia social a través de la historia ha beneficiado al mundo en muchas maneras. ¿De qué maneras? Espiritual, económica, cultural y moralmente. Sin embargo, las repercusiones de esta parábola van, mis hermanos, van más allá de la era de la iglesia, porque apuntan también hacia el futuro reino milenial y glorioso de Cristo aquí en la tierra. Ahora, otro detalle importante que hay que tener en cuenta es que este detalle está en el gigantismo de la hortaliza que surgió de aquella pequeña semilla. Su tamaño, dice la Biblia, fue de tal dimensión que sirvió de cobijo, que sirvió de refugio a las aves, incluso les pudo haber permitido anidar en ella. Ahora, si nosotros hacemos memoria de la parábola del sembrador, porque usted recuerde lo que vimos el domingo pasado, la parábola del sembrador es la base para que Jesús comience a enseñar sobre el reino de Dios, al usar las otras parábolas que hemos visto y lo que estamos viendo también esta mañana. Entonces, en la primera parábola, la del sembrador, las aves ilustraban la labor del maligno en el corazón de los oyentes. Usted recuerda que habíamos visto que en hermenéutica las aves son un tipo o son un símbolo de los demonios, comandadas por Satanás. Entonces, estas aves comienzan a perturbar a los oyentes, arrebatando la semilla del evangelio. ¿Para qué? Para que no se fructifique en la vida de los que oyen. Eso habíamos visto en esa oportunidad, en la parábola del sembrador. En esta parábola que acabamos de leer, donde Jesús dice que esta semilla de mostaza crece, se hace grande y las aves vienen allí, ¿verdad? Entonces, en esta parábola, las aves que entran y se cobijan bajo las ramas de la hortaliza deben considerarse también como una representación de quienes son del maligno y son sus seguidores, es decir, quienes no son creyentes. Yo le compartí a Jonathan que cada vez que leo más el Evangelio de Marcos, más viene a mi mente lo que a través de la historia y también afirmaciones recientes, muchos predicadores de conocida trayectoria, que son muchos maestros de la palabra de Dios, maestros serios, ellos dicen, ¿no?, que una oportunidad uno dijo, por ejemplo, Moody dijo que y él tenía una iglesia muy grande, por si acaso, y él dijo que probablemente el 50% de su iglesia era salvo. John MacArthur, que les compartí la semana pasada, él dijo algo muy interesante. Él dijo que esta pandemia nos va a mostrar dos cosas. No nos va a mostrar esta pandemia quién es espiritual y quién es carnal. Esta pandemia nos va a mostrar quién es salvo y quién no es salvo. Son palabras muy duras, pero estas palabras son en base al Evangelio de Marcos. Porque el Evangelio de Marcos te va a decir y nos va a decir a todos nosotros, mira, este es el reino de Dios. Y todo aquel que forma parte del reino vive así, no vive así.
El que forma parte del reino de Dios no viene los domingos a jugar a la iglesia, porque la Biblia nos muestra el modelo de cómo es un genuino discípulo del reino de Dios. Y yo le decía a Jonathan, eso me preocupa bastante. Y estábamos conversando, le decía que recordaba lo que había escrito Dante sobre la Divina Comedia, ¿no? Que él en su escrito decía que cuando estuvo siendo guiado, caminando en el infierno, los que han leído la Divina Comedia, se encontró ahí con algunos papas. Y bueno, y es por eso que en su época lo querían despedazar a él. Y en una oportunidad un predicador dijo, no se sorprendan si el día que lleguemos al cielo, de repente nos vemos con algunas sorpresas. Y ahora entendemos por qué en el Nuevo Testamento dice que nos autoexaminemos, que nos autoevaluemos, si es que realmente estamos en el camino del Señor, si es que realmente estamos en el camino del reino de Dios. Hay que autoexaminarnos si realmente no somos, como dice la Biblia, bastardos. El Evangelio de Marcos nos exige hacernos un autoexamen, nos exige un autoanálisis, porque la vida eterna no es juego, el infierno no es un cuento, el infierno es real. Y Dios en el Evangelio de Marcos nos exige, quiero que vivas como un auténtico ciudadano de mi reino. Es claro pues que el árbol, o mejor, la mostaza que ha crecido, es figura de la iglesia. Por tanto, las aves que se cobijan en ella son elementos ajenos. Entran en ella, pero no son del árbol. Es decir, no son la iglesia. Porque la iglesia de Cristo marca la diferencia en este mundo. Porque son guiadas por el Espíritu Santo del Señor. No son guiadas por el diablo. No son guiadas por la carne. Y la iglesia del Señor es la que Él pagó con su sangre, su rescate. En la iglesia de Cristo puede considerarse un crecimiento normal, y mucho cuidado con esto, pero también un crecimiento anormal. Damos gracias a Dios por las iglesias que en otros lugares de repente tienes más de 5,000 personas, 10,000 personas. La iglesia del pastor Adrian Rogers era una iglesia que tenía 8 cultos. No sé si los tendrá ahora, después de la muerte del pastor Adrian Rogers. Pero era una iglesia que tenía 8 cultos los domingos. Y en cada culto asistían 12,000 personas. Pero Adrian Rogers estaba preocupadísimo. ¿Por qué? Porque él sabe que en el gran árbol, así como es el árbol de la semilla de mostaza, el árbol del reino, también hay aves que hacen nidos. O sea que también hay personas que no son parte del reino. Entonces, una iglesia puede crecer, puede tener un crecimiento normal, se puede multiplicar, pero también lo que se conoce como un crecimiento normal, producto del Evangelio y producto de las personas que conscientemente aceptan a Cristo y viven para glorificar al Señor, pero también tiene un crecimiento anormal, porque hay personas que no son parte del reino. Luego el Señor dice que esta semilla crece. En el versículo 32 dice, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. O sea, una vez sembrada la semilla, crece. Es lo natural, ¿verdad? Es lo natural de cualquier siembra. Ese también fue el tema de las parábolas anteriores que hemos estudiado, comenzando con el del sembrador. La semilla sembrada en la tierra comienza el proceso de germinación, nacimiento de la planta y desarrollo de la misma. Sin embargo, el énfasis de la parábola está en que una semilla tan pequeña, la más pequeña de todas, en la zona de Palestina,
cuando brota, se convierte en una planta gigantesca. Una planta grande que crece hasta llegar a ser la mayor de todas. Y Jesús dice, la mayor de todas las hortalizas. Es lo que dice el Señor. Se dijo antes que algunas veces llegan a crecer hasta 3 o algunas veces hasta 5 metros de alto. Esta planta echa pues unas ramas grandes, proporcionales al tamaño también grande de ella. Y nadie se hubiera podido imaginar que esa semillita tan pequeña a la vista de todos iba a crecer tan inmensa. Entonces, esta semilla, dice el Señor, echa grandes ramas. Y aunque el reino de Dios en ese momento era pequeño, al igual que un grano de mostaza, crecerá hasta abarcar el mundo de generación a generación de creyentes fieles, no de gente ajena al reino. Veamos este proceso en el ministerio de Jesús. Jesús mismo, hermanos, usted recuerda que nació en un establo, lo pusieron en un pesebre y se creó en un remoto pueblito en Galilea. Luego, cuando ya él inicia su ministerio, llama a 12 hombres, lo que se conoce como los 12 discípulos. Y vemos que ninguno de los 12 era altamente capacitado. Ninguno de ellos era miembro de la élite social o religiosa de Israel. Eso lo habíamos estudiado también en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús llama a los 12. Cuando Jesús fue arrestado, ¿qué pasó? Sus discípulos huyeron y lo abandonaron. Lo dejaron solo al Señor. Luego vemos que después de la resurrección y ascensión, el grupo que se reunió en Jerusalén ascendía tan solo a 120 personas y luego en otra parte, en Galilea, llegó a 500. Pero vemos acá, ¿no?, que esa cantidad es a la que se llegó hasta ese momento. Pero aquellos modestos comienzos pronto crecerían. ¿Por qué? Porque más adelante, en el día de Pentecostés, 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, 3,000 personas, o sea, 3,000 hombres, se agregaron a los 120 en Jerusalén y a los otros 500 que estaban por Galilea. ¿Cuándo fue eso? En el día de Pentecostés. Desde entonces se han agregado cientos de millones a través de los años, de los siglos. Otro detalle importante. Dice que esta semilla echa grandes ramas. Y hemos visto, ¿no?, cómo el ministerio de Cristo ha crecido a través de la historia. Pero dentro de estas grandes ramas, las aves del cielo pueden morar. Es lo que dice el versículo 32. Y el Señor lo dice, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora, notamos acá algo importante. Notamos acá que vemos, digamos, un crecimiento, digamos, desorbitado de la iglesia. ¿Y por qué? Porque acá vemos, ¿no?, que las aves del cielo pueden morar bajo la sombra, pueden acomodarse en las ramas de este gran árbol que representa el reino de Dios. Pero vemos acá que dos detalles hay aquí que vamos a ir ampliándolo poco a poco. El primero es que corresponde a la acción del evangelio conforme al programa de Dios. O sea, el reino de Dios va avanzando. El reino de Dios es fuerte, poderoso. Pero hay un detalle también que está a la par, que nos habla de las aves. Es el resultado de la acción del hombre entrando a actuar
en lo que Dios está llevando a cabo. O sea, hay unas aves que no tienen nada que ver con el reino de Dios, pero están ingresando a actuar dentro de lo que Dios está trabajando. Es como hablar de infiltrados. El día de ayer estaba viendo cómo los terroristas se habían infiltrado en los Estados Unidos para perpetrar el acto que ha marcado la historia de la humanidad, el acto del 11 de septiembre. Y no es algo de que llegó el terrorista esa semana de repente y se le ocurrió volar las torres, tomar los aviones y listo. No, es un trabajo de años. Toda esta semana y la semana pasada están compartiendo cómo fue todo ese proceso de separación. Es un proceso de aproximadamente no menos de 15 años que se han tomado los terroristas para esperar el momento de cometer ese acto del 11 de septiembre. Y para ello tenían que infiltrarse. Tanto así que cuando llegó el momento, ingresaron al país y no se dieron cuenta, lo tomaron como algo normal y se concretó el acto terrorista para hacer el mal, el gran daño a esta nación. De igual manera, Dios está avanzando su programa, pero hay infiltrados. Y es por eso que dice que en este árbol, que es el reino de Dios, con grandes ramas, dice que vienen aves y están allí y se cobijan bajo su sombra. Los demonios, Satanás y sus huestes. Y eso nos lleva a analizar parte de la historia, y los que más adelante, o de repente algunos creo que están llevando curso de historia de la iglesia con el pastor Fernando, van a conectarse un poquito. Pero eso nos lleva a ver el crecimiento desorbitado de la iglesia, especialmente a partir del siglo III. ¿Por qué? Porque hizo que se aceptasen como miembros a quienes no eran verdaderos creyentes, sino meros profesantes vinculados a ella por intereses ajenos al evangelio. Por ejemplo, el decreto del emperador Constantino en el año 313 hizo que miles de personas abrazasen el cristianismo de la misma manera que antes se habían identificado con otras formas religiosas e idolátricas. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Satanás había logrado infiltrar a sus hijos. Usted recuerda que Jesús le dice a los religiosos de su época: ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces, a través del decreto de Constantino, Satanás logra infiltrar a sus hijos, gentes no nacidas de nuevo, dentro de la iglesia del Señor, dentro de los que formaban parte del reino de Dios. Y esta gente no eran iglesia, pero estaban en la iglesia a partir del decreto de Constantino. Ahora, otro detalle: en el tiempo o al declive espiritual de una iglesia, en este caso convertida en una institución del Estado, surge más adelante la Reforma. Pero posteriormente ella, en un sano trabajo de proseguir una tarea que se había detenido, aparecen también las denominaciones. Cuando hablo de denominaciones me refiero, por ejemplo, la denominación bautista, la denominación pentecostal, la denominación Alianza Cristiana y Misionera, etc. Años atrás habían otras denominaciones que usted puede observarla en el cuadro que está atrás. Ahí en ese cuadro que dice la historia de la iglesia, ahí usted va a ver en ese cuadro que está colgado atrás en la pared, la historia de todas las denominaciones. ¿De dónde vienen esas denominaciones? Entonces, aparecen las denominaciones que sin duda fueron una bendición en la iglesia al recuperar principios bíblicos que estaban siendo abandonados. Pero cuando las denominaciones se masifican,
dejan de ser sustento de doctrinas y ejemplos de fidelidad para fraccionar la iglesia en sectores, luchando pues contra la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, vemos el primer caso, lo que hizo Constantino. El deseo de incorporar a todos en la iglesia sin preocuparse si los que se bautizaban y asistían a las congregaciones cristianas eran verdaderamente nacidos de nuevo, si realmente eran salvos. Y esto propició la entrada de muchos no creyentes que convivían con los creyentes sin ser la iglesia. Y eso nos habla de las aves infiltradas ahí en el árbol, en las ramas del árbol. El segundo, las denominaciones. O sea, el deseo personalista de manifestar o mantener un determinado sistema. Y por enfrascarse en determinar o cuidar un sistema, se descuidó la identificación y fortalecimiento espiritual de los creyentes. Entonces vemos acá que esto Satanás lo logra. Satanás pudo infiltrar de nuevo en cada iglesia denominación sus propios mensajeros que soplaron sus vientos de doctrina contra los niños de Cristo. En toda iglesia hay bebés espirituales. Y si hay un infiltrado que está sembrando falsa doctrina en el corazón de los bebés espirituales, es más seguro que perdamos a ese nuevo hermanito en la fe. Es por eso que se nos insta a nosotros, los que tenemos ya algunos años en la fe, a capacitarnos. ¿Para qué? Para cuidar a las nuevas criaturas en Cristo. Porque muchas veces viene una persona con otra doctrina y el que tiene de repente 6, 5, 10, 15, 20 años en la fe, está perdido y no puede proteger a esta nueva criatura. Entonces viene el de la falsa doctrina y se lleva tanto el nuevo como el antiguo. Yo recuerdo hace 15 años atrás, había una persona que tenía muchos años como miembro de la iglesia y recuerdo que le había presentado un familiar. Yo estaba orando por un familiar para que sea salvo y bueno, y esta persona le dice a mi familiar, le dice: mira, a las finales tú solo dedícate por hacer buenas obras, porque acá es el cielo y el infierno. ¿Qué dije? ¿Qué es lo que está hablando esta persona? A la final es el día que te mueras, solo Dios sabe si te vas al infierno o no. ¿Qué? Nosotros sabemos que la Biblia nos guía y la Biblia nos marca la ruta para tomar la decisión antes de nuestra muerte, para tomar la decisión de aceptar a Cristo y ser salvos. Pero lo que estaba hablando este hombre, con tantos años en la iglesia, se ve que no conocía nada de la Escritura. Y es más, hasta dudé que fuera salvo, porque para que él le diga a esta persona que solo Dios sabe si digamos, cuando llega ahí arriba, él sabrá si es salvo o no, porque solamente Dios lo sabe. Cuando acá ya Dios lo dice en su palabra. Y otras herejías y blasfemias que había hablado esa mañana, que me arrepentí de haberlo presentado de haberse presentado, ¿no?, a mi familiar. Mi familiar terminó más perdido todavía. Y después tuve un día que buscar a mi familiar y explicarle pausadamente cómo es el proceso de un encuentro personal con Cristo. Porque este hermanito le había endurecido más el corazón todavía. Hermanito con muchos años en la fe, ¿no? Porque a veces algunos se sacan el pecho: yo soy la columna de la iglesia. Deben decirle: ¿y a mí qué, no? El asunto es acá saber si la persona ha crecido seriamente en la doctrina de la palabra del Señor. El asunto es ver si es que la persona ha tomado en serio su
su identidad de hijo de Dios y su identidad como persona participante en el programa de Dios en cuanto al reino de Dios. Y vemos que muchos creyentes, tristemente, no tomaron en serio su papel en el reino de Dios. Tienen 10 años, 15 años, 30 años. Algunos de repente sacan pecho porque están desde el inicio de la obra, de repente, y ya la iglesia cumple sus bodas de oro y están sacando pecho ahí en la foto, ¿no? Yo estuve en los inicios, pero no hay ni un fruto. No hay ni un fruto, no han ganado ni un alma. No saben testificar, no saben discipular. Tienen 40, 50 años, pero no han aportado nada para el crecimiento del reino. La pregunta es, ¿son o no son? ¿Son o no son? Porque Satanás ha logrado infiltrar dentro de la iglesia a sus aves. Y es por eso que esto nos lleva, hermanos, nuevamente les digo, nos lleva a analizar lo que es la Escritura. La Escritura nos exige a autoexaminarnos, autoevaluarnos, si es que estamos en los caminos del reino. Ahora, en cuanto al tamaño de la iglesia, bueno, damos gracias a Dios por el tamaño del local, pero damos gracias también por la asistencia. Antes de la pandemia, la asistencia sumada entre el primer y segundo culto era entre 400 y 500 personas. Y algo interesante que mencionó el pastor Fernando es que esta pandemia nos va a demostrar y va a probar si es que son o no son del Señor. Esta pandemia va a probar si realmente estamos listos para enfrentar esta situación de manera espiritual o de repente de manera carnal. Y acá vemos, ¿no?, que es necesario, sin embargo, observar que la iglesia local no es mejor o peor por el número de sus miembros, sino por la realidad de sus convertidos a Cristo. Una gran iglesia, por decirlo así, con muchos centenares de miembros, puede ser mejor iglesia que una pequeña con muy pocos miembros, llena de tradiciones y problemas personales. No es menos cierto que existe un peligro en los lugares que se consideran de tradición evangélica, donde por el hecho de haber nacido en familias tenidas como evangélicas, se les considera también evangélicos y creyentes en Cristo. Esta distorsión, mis hermanos, de la verdad bíblica sobre la iglesia se manifiesta también en el gigantismo, en el megacrecimiento que las grandes denominaciones buscan de creyentes afiliados y a sus principios. Y ojo que también se ve casos de las megaiglesias o iglesias grandes que roban ovejas de otras iglesias, sin fijarse si son convertidos o se han crecido espiritualmente. Pero hermanos, el problema de considerarse como la única iglesia verdaderamente bíblica también lleva a extremos tan graves como mantener medidas esclavizadoras o esclavizantes, como lo quiera llamar, apoyadas en tradiciones e interpretaciones de hombres que no tienen un firme apoyo bíblico. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, qué interesante cómo nos lleva Jesús. Si bien es cierto, es emocionante, es gratificante cuando la obra de Dios crece, cuando la obra de Dios se multiplica. Pero esto nos lleva a ver a nosotros que seamos vigilantes, que seamos atalayas del crecimiento dentro de la iglesia local. ¿Por qué? Porque el Señor va a decir algo que nos duele, que nos incomoda. Pero en cualquier momento se va a manifestar una de las aves del diablo, que está dentro de nosotros. ¿Quién será? Levante la mano. No.
Hay que autoexaminarse. Porque esto es serio. Este es muy delicado. Porque el propósito de Dios es que su iglesia crezca, que su iglesia se multiplique con discípulos genuinos. La obra de Dios jamás se va a multiplicar. O sea, la obra de Dios consta de gente santa. Y la gente santa se tiene que multiplicar. Y la multiplicación de la gente santa no se va a lograr con los demonios. No se va a lograr con gente extraña. No se va a lograr con gente infiltrada que sigue los propósitos del diablo. No. La multiplicación de la gente santa se logra con discípulos genuinos. Y esto nos lleva a ver lo siguiente. ¿Qué producen las aves? ¿Qué producen las aves? Lo primero que producen las aves es ruido, ¿cierto? Ruido. Producido por su continuo trinar o piar. Todo aquel que haya tenido ocasión de estar próximo a un gran árbol, o si tú vives frente a un parque, ¿verdad? Ahí estás escuchando los pajarillos. Y ahí vas a ver, ¿no? El parque es un lugar donde abundan las aves. Y ahí te darás cuenta del gran ruido que producen sus continuos cantos. Pero ¿esto qué representa? A la gente conflictiva, en permanentes disputas, luchas intensas y auténticas batallas que promueven unos contra otros. Eso no es de un discípulo genuino. Esa es una persona que no ha nacido de nuevo. Estas personas nunca encuentran paz porque no viven en comunión con el único que puede darla, y este que es el único que puede darla es el príncipe de paz, nuestro Señor Jesús, que reina en el corazón de todos aquellos que han creído en Él, que se han entregado en Él, que lo han aceptado en su vida. La paz auténtica del creyente está ausente en la vida de esas personas que no tienen a Jesús. Mientras, en cambio, estas personas generan continuos conflictos dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice que dentro del árbol hay aves. Hay demonios. Segundo, ¿qué más producen las aves? Basura. Si no, usted vaya a la iglesia de San Francisco, ¿no? Y vea todo lo que hacen las palomitas ahí. Es cierto, las palomitas son tiernas, ¿verdad? Conozco a personas que le tienen fobia a las palomas. Están a 1 kilómetro y ya se están protegiendo las palomas. Pero las palomas ensucian y su suciedad malogra, corroe. Entonces, ¿qué más producen pues? Basura. Suficiente demostrada para quien tiene la osadía de sentarse bajo un árbol lleno de pájaros. A ver, usted siéntese debajo de un árbol lleno de aves. Ahora hay una creencia, ¿no? Que cuando a uno le cae el regalito del ave, de la palomita, del pajarito, ¿no? Hay una creencia que dice, ¿te cayó? ¿Te ensució? Vas a tener plata. ¿Han escuchado eso? No vas a tener más plata. Vas a gastar plata porque vas a tener que llevar a la lavandería la ropa. Para que te salven tu ropa, porque esa suciedad de la paloma malogra, corroe. Entonces, vamos a analizar a la gente que se comporta como basura, en otras palabras, ¿no? Una de las miserables actividades que practican es la crítica y la murmuración. Esa es basura espiritual. La lengua de ellos está presta, ¿para qué? Para destruir, o sea, corroer la vida moral de cualquier inocente que caiga en ella. Es por eso que ahí en Santiago capítulo 3 nos habla, ¿no?, de la lengua, y dice, inflamada por el fuego del infierno, produce más daño que cualquier otra acción diabólica contra los santos.
A veces dicen que la iglesia es un hermanito que tiene una lengua de 1 kilómetro. Entonces ya sabemos ya, de repente este es un ave, ¿no? Claro, no vas a estar, eres un ave, demonio. No vas a decir al hermano, ¿no? O a la hermana. O al posible hermano, a la posible hermana. Porque también hay creyentes que son lentos para crecer. Les cuesta dejar la murmuración. Les cuesta dejar la chismosería. No es que, pastor, yo toda la vida nací con un espíritu de reportero. Bueno, hermana, ahora Cristo te quiere como un reportero auténtico, como un reportero edificante, como un reportero santo, no que te comportes como un ave, como un demonio. Entonces, la chismosería, la murmuración, el raje, como le decimos nosotros, no es de un auténtico discípulo del reino. No es característico de un genuino discípulo de Cristo. Jamás. Eso es característico de gente que no es parte de la familia de Dios. De gente que se dedica a servir a Satanás para sus propósitos. Hurtar, matar y destruir. Devorar como león rugiente. Eso es lo que hace la chismosería, eso es lo que hace la murmuración, eso es lo que hace alguien ajeno a la iglesia del Señor. Tercero, ¿qué más producen las aves? Deterioran, malogran el fruto. O sea, no solo comen el mejor del que produce la planta, sino que con sus continuos conflictos destruyen mucho del que queda. Así ocurre con quienes, no siendo cristianos, tratan de contarse entre ellos. O incluso de aquellos que, siendo creyentes, están bajo la influencia de la carne y son de cierta medida instrumentos diabólicos para la destrucción del avance de la obra del Señor. No fructifican. O sea, estas personas que deterioran el fruto no dan fruto. No lo dan, porque no permiten la acción y la obra del Espíritu Santo dentro, pues, de la vida de cada persona. O sea, ellos van a estar estorbando permanentemente. Van a estar estorbando. Un ejemplo práctico. Hace 30 años yo estaba parado atrás y nos habían invitado a 3 hermanos para que en un culto como de este momento demos testimonio de cómo Cristo llegó a nuestra vida. Pero había ahí una persona antigua, no tengo nada en contra de los antiguos, pero este era antiguo, y estaba ahí parado atrás. Ya había salido el primer hermanito, y entonces el de atrás nos decía a nosotros, ya me tiene harto con su testimonio, siempre lo mismo, no hay otra historia buena. Y yo le decía, bueno hermano, es que es la forma como Cristo obró en su vida. No, pero ya aburre, ya aburre escucharlo. Y el otro hermanito, que era más nuevo que yo, le escuchó y me dice, ya no quiero salir. ¿Por qué? No, es que el hermano se va a burlar de mí. No, pero tú lo vas a hacer para el Señor. Tú vas a compartir a los hermanos cómo Dios obró en tu vida. No, qué vergüenza. Mira cómo se expresa el otro hermano. Ahora es comprensible porque es una nueva criatura. Y no salió. Pero se quedó tan golpeado, se quedó tan lastimado, se quedó tan herido, que luego ya no vino los otros domingos y hasta ahora no se sabe nada de él. Se apartó del Señor. Entonces, estas aves deterioran el fruto y no deja que ese discípulo que ha sido ganado para el Señor crezca, se haga una hortaliza y que tenga ramas fuertes y que dé frutos al Señor. No, sino que en la primera oportunidad que tenga, lo mata. ¡Auch! Duele. Lo mata. Y a ese hermanito nuevo le dolió en el alma. Lo lastimó, lo dañó.
y destruyó su vida espiritual. Claro, este hermanito no perdió su salvación, pero se perdió la gran bendición de vivir para Cristo, por causa probablemente de un ave o de una persona ajena infiltrada en esta casa del Señor. Luego, mis hermanos, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús va a explicar el uso de las parábolas. ¿Por qué Él está usando las parábolas? Para concluir, versículo 33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. O sea, hasta en esa parte el Señor era cuidadoso. Él sabía que hasta cierto punto la gente podía oír o hasta cierto punto la gente podía entender las parábolas. Pero, ¿por qué? Porque Él sabía que muchos no le creían. Entonces, para los que no le creían, bueno, hasta ahí quedaba para ellos. Pero para los que le creían, sobre todo a sus discípulos y a las otras personas que le seguían, note lo que dice el versículo 34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba la mitad. ¿Así dice? Todo. ¿Sabe qué, mi hermano, mi hermana? Cuando uno es un discípulo del reino de Dios, cuando uno es un auténtico discípulo del Señor, ¿qué va a pasar? Viene el Espíritu Santo a tu vida. Y el ministerio del Espíritu Santo es que te ministra. Te ministra con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, como sabe de que tú eres un auténtico discípulo, va a usar personas temerosas de Dios para edificar tu vida. Porque ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede burlarse del Espíritu Santo de Dios? Nadie. Y el Espíritu Santo conoce a los hijos de Dios también. Y sabe quién ama al Señor, sabe quién ama crecer, sabe quién ama depender de Dios, sabe quién quiere ser guiado por Él. Por algo la Escritura dice, andad en el Espíritu y no en la carne. ¿Y ustedes creen que el Espíritu no se da cuenta quién desea andar en la carne? Si el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Y ellos lo saben todo. Y ellos saben quién es un auténtico discípulo del reino. Mis hermanos, tenemos el privilegio de ser bendecidos por Dios a través de su Escritura. Y Dios, al auténtico discípulo, se encargará de capacitarlo, de que aprenda más. Porque así como Jesús está haciendo con sus discípulos, Dios quiere hacerlo también en estos tiempos con todos aquellos que han aceptado a Cristo en su vida, para que anden como auténticos discípulos del reino, para alumbrar a este mundo que se consume en el pecado.